Buenas noches, licenciado. Soy Roxana Rizzo, integrante del grupo número 6. El día de hoy, pues, nos toca hacer la presentación de nuestro proyecto de fase integrador número 1. Pues el tema que hemos escogido, los participantes de mi grupo y mi persona, ha sido el tema de la influenza. Estamos conformados por Shirley González, Roxana Zambrano, Flor Ojeda, Gerson Zambrano y quien les habla, Roxana Rizzo. Vamos a dar una pequeña introducción con respecto a lo que es a la patología en sí, para luego iniciar el tema en sí de las variables. Dice que la influenza constituye un problema de salud pública que se conceptualiza como una enfermedad respiratoria. Esta puede ser contagiosa provocada por un virus o puede ser también causada por una enfermedad de consecuencia gripal, viral, o también obtenida a través de una hospitalización. Muchos de los casos puede ser grave, severa, leve, en las cuales también puede llevar hasta la consecuencia de la muerte. Esto se da más en algunas personas como adultos mayores, niños pequeños y las personas con ciertas comorbilidades y enfermedades catastróficas, porque su sistema inmunológico está sumamente bajo. ¿Cuáles son los signos y síntomas para sospechar este tipo de influenza? Fiebre de 38 grados, dolor de garganta, tos intensa, dolor de cabeza, dolor del cuerpo, falta de apetito, congestión nasal, malestar general y algunos otros casos puede presentarse vómitos y diarreas. Nuestra problemática de la investigación está descriptiva, rol del enfermero y la necesidad. Dentro de la descripción tenemos enfermedad respiratoria contagiosa, puede causar una enfermedad leve, grave, y existen 4 tipos de influenza. Dentro del rol enfermero se centra específicamente en la educación de la promoción y cuidados de la salud. También cumple un rol muy importante en los diferentes niveles de atención. Forma parte de un equipo multidisciplinario eh, ap- que precisamente está capacitado para atender este tipo de necesidades. Adicional a esto, con el tema de la necesidad, podemos aumentar los niveles de concientización y vacunación en la población para reducir los casos de positivos de influenza. Muchas veces de esto nosotros nos basamos para tomar nuestras variantes de acuerdo a la necesidad de nuestra población. Tenemos el proceso de nuestra recopilación de datos en diseño de investigación, población de la muestra, variables, instrumentos recolectivos y de esta manera la vamos a detallar. Diseño de investigación, enfoque cuantitativo, enlace descriptivo, tipo de investigación, no experimental, descriptivo y transversal. Nuestra base madre es originada por 60 personas, en este caso habitantes, dentro de un mismo sector que ubicamos en una clínica donde obtuvimos la base de datos para hacer este estudio realizado con pruebas reales. Las variables demostrativas que tenemos aquí es el EDAP, el CEPSO, los grupos étnicos y también temas relacionados con respecto si tiene conocimiento sobre la influenza, factores de riesgo, presentación clínica, prevención, campañas de vacunación y los motivos. El instrumento que nosotros obtuvimos para la recopilación de los datos fue a través de un cuestionario diseñado por nosotros los participantes del grupo. En esto también se unió y se basó mucho la estadística descriptiva para el procesamiento de los datos, en los cuales nuestros encuestados o entrevistados fueron médicos especialistas, ciudadanos, los ciudadanos conformados por niños, adultos mayores. Dentro de nuestro proyecto tenemos la primera fase, que es la fase del integrador, en los cuales nuestro objetivo es desarrollar las etapas número 1 y número 2 del método estadístico implicado en el campo de enfermería. La planificación es el primer paso del planteamiento del problema. En sí, nuestra interrogante es, ¿cómo disminuir la alta demanda de asistencia de pacientes con casos respiratorios en las clínicas?
La fase número 2. Tenemos determinar los objetivos de la investigación, que equivale a preguntarse. La investigación de las causas por las que se dan incrementos de la influenza en la población y específicamente no la general, sino que también que abarca mucho a los niños y en nuestro estudio que se va a realizar en cuanto a una base analítica por medio de un laboratorio clínico realizado en el mes de noviembre del año en curso. El estudio realizado se determinará como variante los casos positivos y negativos de la influenza con la finalidad de disminuir el incremento de los hospitales. Este aumento de casos relacionados a la influenza en la población se da en el mes de noviembre debido a la alta... Buenas noches, mi tema es, voy a hablar sobre la fase 2. La organización y procesamiento de datos. Esta etapa que implica la revisión cuidadosa de la información recogida para resumirla y presentarla convenientemente. Ahí viene ahí vienen las que son las tablas de frecuencia, las variables cualitativas. Ya. Esta es una variable, es un tipo de variable estadística que describe las cualidades, circunstancias de un objeto o persona, sin hacer uso de números. De los datos tomados de nuestras variables con origen del sexo femenino o masculino, tenemos nuestra base madre, que es de 60 datos que nos da como resultado el 60% en el sexo femenino, compuesto por 36 personas, y el 40% del sexo masculino, conformado por 24 personas. Tenemos también la base de datos del grupo étnico, que está conformado por el 35% de mestizos, el 30% de negro, el 20% del blanco, el 8.3% de indígena y el 6.7% del montuyo. En esta tabla nos permite ver las distintas etnias que encontramos a la hora de realizar la encuesta a los 60 pacientes. También tenemos los datos sobre las campañas de vacunación contra la influenza. Ya. No te rías. Vuelve a decir vacunación. Vas a repetir. Tenemos lo que es los datos obtenidos sobre el acuerdo con las campañas de vacunación contra la influenza. Aquí hemos encontrado con el 76.7% de personas que dijeron sí, el 15% del no y el 8.3% de las que no sabían. Aquí la otra tabla es sobre la importancia. ¿Qué tanto le preocupa la influenza? Ya, aquí tenemos un porcentaje de que hay muchas personas con el 73.3%, pocas personas con el 21.7% y el 5.0% a nada. Ya. Aquí la otra tabla es sobre si usted se vacunó o no contra la influenza en los últimos 6 meses, que es la razón de vacunación. Ya, aquí en los motivos de no vacunarse encontramos el 6.7% de personas que no quisieron, el 3.3% porque no le avisaron, el 15% porque está enfermo, el 5.0% por no tener conocimientos y el 70% sí se vacunó. Ya, aquí tenemos sobre las pruebas realizadas a pacientes. Ya, 17 pacientes fueron positivos y en 43 pacientes fueron negativos. Ya, buenas noches, mi nombre es Shirley González. Vamos a continuar con lo que son las frecuencias cualitativas, dentro de las cuales tenemos también las acciones del Estado,
en las cuales nuestra pregunta fue ¿qué tan bueno consideran los ciudadanos que ha intervenido en el Estado con respecto a los temas de vacunación contra la influenza? Para los cuales las opciones eran excelente, mala, regular y buena. De los 60 encuestados que se pudo llegar, 11 dijeron que fue excelente, 2 fueron malos, 10 tuvieron una respuesta de regular y 37 estuvieron a favor que era buena. En porcentajes nos estamos refiriendo que el 18.3% indicó que fue excelente, 3.3 indicó que fue mala y 16.7 regular, mientras que el 61.7% indicó que consideraba buena la intervención del Estado, las acciones del Estado. La siguiente pregunta fue ¿entre qué rango de peso usted considera se encuentra hablando de peso en kilos? Se les indicó a las personas que puedan responder en un rango de 50 a 60, entre 80 y 120 y entre 30 y 50. Hablando de peso en kilos, 31 personas indicó que estaban en un rango de 50 a 80. 19 personas indicó estar o considerar que estaban en un rango de 80 a 120 y 10 personas indicaron estar en un rango de 30 a 50 kilos. Hablando en porcentajes, indicaron el 51.7% estar en 50 a 80 kilos, el 31.7% de 80 a 120 kilos y el 16.7% indicó estar en un rango de 30 a 50, siendo el valor mayor las personas que están en un rango de 50 a 80 kilos, que fueron las que respondieron en su mayoría más. Según también el gráfico que tenemos a un costado. También acerca de las medidas de tendencia central, como las variables cuantitativas. Voy a intervenir antes que nada con el tema del histograma. El histograma es un tipo especial de gráfico de barras que muestra lo que es una distribución y variabilidad en un conjunto de estado, perdón, de datos. Las barras están unidas y divididas en intervalos o clases. Las frecuencias y la altura se miden las veces que los datos se repiten. El histograma se pueden usar en variables numéricas continuas, como pueden ser en este caso la edad, la altura, el peso, la densidad, etcétera. Y nosotros vamos a ver en este tipo de variables que mientras más larga es la barra del histograma, quiere decir que más se repite esa cantidad, como es el caso de la de aquí, que el rango de la edad eh, está entre 38.5, 40, entonces por eso es la curva del histograma, ¿no? Por su mayor cantidad o veces que se repite la edad de cada encuestado. A continuación, mi compañero va a seguir hablando de variables cuantitativas.
Buenas noches, ¿ya? Yo les voy a hablar acerca de la media, mediana moda, desviación estándar, varianza mínima y máxima. ¿Ya? En este caso tenemos que el promedio de edad del paciente corresponde, o sea, el promedio de edad de los pacientes corresponde a 39,6 años, ¿ya? La edad con más frecuencia es de 8, pero es necesario destacar que existe más de una moda, por lo que se reporta solo la primera. Pero la edad que más se repite es la de 40 años. ¿Ya? La edad que encontramos como valor de posición central es de 38,5 y el otro 50% se encuentra por debajo de los 38,5 años. En la desviación estándar tenemos que encontramos valores pequeños. Esto quiere decir que los datos se encuentran dispersos de forma moderada o por decir equilibrada. La edad mínima es de 8 años, ya que entre los encuestados se encuentran niños y la edad máxima es de 79 años. Ya, acá tenemos el promedio de talla del paciente. El promedio de talla de los pacientes corresponde a 1,58 m. El valor central de las tallas equivale a 1,60 centímetros. La talla con más frecuencia es de 1,55, pero es necesario destacar que existe más de una moda, por lo que se reporta solo la primera. La talla mínima es de 1,18 centímetros porque entre los encuestados se encuentran niños y la talla máxima es de 1,75 m. Ya, acá tenemos la cantidad familiar. Ya, entre la cantidad familiar tenemos que el promedio de familiares del paciente corresponde a 4,27 familiares con los que vive el encuestado. El valor central de los datos es de 4, o sea, de 4 familiares. La cantidad de familiares con más frecuencia es de 4, pero es necesario destacar que existe más de una moda, por lo que se reporta solo la primera. La cantidad mínima es de 2 personas y la máxima es de 8 personas. A continuación le va a hablar mi compañera. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre las pruebas de normalidad. Las pruebas de normalidad se utilizan para determinar si una distribución de datos sigue una distribución normal o no. Para ello, nosotros hacemos dos estadísticos, el Kolmogorov y el Shapiro-Wilk. En este caso, el Kolmogorov se aplica para muestras grandes, o sea, más de 50, y el Shapiro-Wilk se aplica para menos de 50. En nuestro caso, aplicamos la Kolmogorov porque fue la que fue de más de 50. Nuestra muestra es de más de 50 pacientes. La siguiente que voy a hablar es sobre la correlación de Pearson. La correlación de Pearson mide la relación estadística entre las variables. En este caso, en nuestro estudio hicimos sobre la variable edad y talla. En este caso, el valor P fue menor a 0,01. Es un valor que indica una asociación negativa. Es decir, no existe una relación lineal entre la tasa y el peso. Aquí está nuestro gráfico. La otra prueba que hicimos fue la correlación de Spearman. La correlación de Spearman es una prueba no paramétrica que se utiliza para variables cuantitativas que no tienen distribución normal. En este caso escogimos también la edad y la talla y vemos que el valor de P es menor a 0,030 en las variables talla y edad. Entonces hallamos que no existe ninguna correlación en los dos rangos. Aquí está el gráfico. No existe correlación entre los dos. Y con esto concluimos nuestro tema. Muchas gracias.